Entonces, mientras Carlos les pone la presentación, les voy a contar que Carlos es un médico de la Universidad del Norte, pediatra de la Universidad del Bosque y máster en gestión de organizaciones en la Universidad de Anne y en la Universidad de Quebec. Es profesor asociado de pediatría, Universidad de la Sabana, Universidad del Rosario, y ha sido director de de la Fundación Cardioinfantil, director médico nacional del INDE y ahora MESER Colombia para los programas de cuidado de pacientes crónicos con dependencia de ventilación mecánica, oxígeno y medicina del sueño. Fue también director médico de COBOS, Medical Center, conferencista nacional e internacional, abordando temas de transformación digital en salud, gestión clínica y procesos de acreditación para la apropiación organizacional de altos estándares de atención en salud. Actualmente se desempeña como director de la Clínica Infantil de Colsubsidio, la cual hace parte de una de las redes de prestación de servicios de salud más importantes del país. Entonces, nosotros con Carlos hicimos un proyecto que nos gustó mucho a los dos, de arquitectura empresarial en la cardioinfantil, y ahorita pues nos va a contar cómo son todos sus avances en lo que nos corresponde a la salud y las ciudades inteligentes. Entonces, Carlos, muchas gracias por tu compañía. Todos los participantes están en silencio. Entonces, al final de la conferencia, pues vamos a abrir los micrófonos para que te puedan hacer preguntas, o de pronto si tienen preguntas también las pueden hacer por el chat y yo las leo al final. ¿Ok? Entonces, muchas gracias. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes a todos los participantes de este tercer simposio de gestión de datos de ciudades inteligentes. Realmente es un gusto estar hoy acompañándolos. Muy gratificante la invitación que a través de Vicky, la Escuela Colombiana de Ingeniería me extendió para tocar un tema que sin duda va a generar mucha producción y mucho desarrollo en los próximos años, y es el campo de la inteligencia artificial en salud. Y particularmente nos vamos a centrar en un campo de la dimensión, de las muchas dimensiones donde la inteligencia artificial puede tener un papel preponderante en salud, y es el cuidado intensivo pediátrico. Para la sesión de esta tarde vamos a transcurrir con 4 pasos a lo largo de la presentación. Esta presentación incluye un aspecto general de lo que son los datos clínicos y cuál es la situación actual de cómo en el entorno de salud se están abordando o se han abordado tradicionalmente los datos clínicos y el uso y la aplicación de los mismos. En un segundo bloque vamos a entrar ya en el terreno de el foco de la presentación, que es la inteligencia artificial en el entorno de cuidado intensivo pediátrico, y vamos a complementar esa aproximación a la inteligencia artificial con 3 casos específicos de aplicaciones actuales que han sido exitosas y que se han desarrollado, y cuáles son las potencialidades y las aplicaciones futuras del desarrollo de la inteligencia artificial en el campo de cuidado intensivo, y particularmente en todo lo que tiene que ver en el área de pediátrica. Y vamos, por supuesto, a cerrar con unas conclusiones y estaremos dispuestos para poder atender sus aportes y sus preguntas con relación a los temas y a los contenidos que espero sean de su agrado y de su entendimiento. Entrando entonces ya en materia, los datos clínicos tienen o han tenido a lo largo de la historia de la medicina una importancia fundamental. Pero conectando los datos clínicos con el concepto de inteligencia artificial,
el campo de la medicina siempre ha tenido el abordaje y sobre todo desde finales del siglo pasado, y estamos hablando de los años 70, 80, en donde empezaron a tener importancia algunos sistemas de información electrónicos muy incipientes, sobre todo en los países desarrollados, y este campo se fue expandiendo sobre todo con eh, la primera ola de transformación digital y de advenimiento del Internet hacia la década de los 80 y de los 90. Podemos afirmar entonces que en ese entorno eh, y hasta el momento, los equipos clínicos y particularmente los equipos médicos han venido desarrollando a través de la gestión de los datos reglas de predicción clínica. Y esas reglas de predicción clínica integran los componentes esenciales para la aproximación de un diagnóstico y la definición de un plan terapéutico para cualquier tipo de enfermedad o condición de enfermedad de un paciente o de un grupo de pacientes. Y es básicamente las herramientas tradicionales de hacer una buena historia clínica que revisa con una serie de preguntas dirigidas y una revisión de unos antecedentes del paciente, unos hallazgos que tienen unos datos que pueden ser estructurados o no estructurados sobre las variables de normalidad o anormalidad en la exploración física y los datos cuantitativos de las pruebas complementarias que están reflejados a través de reportes numéricos en variables cuantitativas o de reportes narrativos, como puede ser la lectura formal de una imagen diagnóstica como una radiología o un TAC. A través de estas reglas de predicción clínica que se han venido desarrollando y perfeccionando, eh, el área de la medicina genera una aproximación de predicción que implica que esas reglas de decisión clínica o de predicción clínica ayudan al médico a tomar una mejor decisión sobre un acontecimiento clínico futuro. Y ese acontecimiento clínico futuro es determinar la existencia o confirmación de una enfermedad en particular y a través de unas variables categóricas definir el grado de evolución de la enfermedad a través de unas escalas de severidad para generar una decisión que implica que se defina una abordaje terapéutico con medicamentos, con implantes de dispositivos o con un procedimiento quirúrgico. Esto es, digamos, lo usual y que es el abordaje tradicional. Y esto se conecta con algo que para el campo de la salud ha sido tremendamente importante. Y ustedes ven ahí rápidamente en la secuencia de finales del siglo pasado y la primera década, en donde realmente lo que le dio mucho más fuerza a la exactitud y a esas reglas de predicción en general fueron las aproximaciones inicialmente del el doctor Archie Cochrane, que manifestó su preocupación sobre el costo creciente de la atención médica, que en ese entonces no se compaginaba con los resultados o los desenlaces clínicos esperados de recuperación o de mitigación de una condición de enfermedad. Luego de esto, entonces viene con el grupo del doctor David Sackett en eh, la Universidad en Canadá, la creciente complejidad de la medicina y la necesidad de generar una aproximación a la resolución de problemas clínicos a través de el concepto de medicina basada en la evidencia, hasta que finalmente en la década del 2010 florece en su máxima expresión la importancia de la medicina basada en la evidencia y se genera una ley de cuidado de salud asequible que se promueve en Estados Unidos, eh, casi 30 años después de que en la Universidad de Toronto, en McMaster, el doctor Sackett expusiera al mundo los conceptos de medicina basada en la evidencia. En ese sentido, entonces, cuando hablamos de recolección de datos en salud, podríamos
generar una categorización de 3 grupos de datos. El primer grupo de datos son aquellos que describen la condición actual del paciente, que en general hacen alusión a los determinantes de salud y que son importantes. Entonces, en este caso, la condición sociodemográfica, la ubicación geográfica del paciente, el grado de educación, la facilidad o acceso al trabajo, la ocupación, el grado de ingresos, la composición familiar, los hábitos de salud, el deporte, de alimentación, que en general en las consultas de atención primaria, que son los primeros niveles de atención en los módulos de salud actuales, en general en el mundo, eh, son una inferencia bastante cercana a la probabilidad o riesgo de enfermar o de adquirir ciertas condiciones que en general pueden considerarse como enfermedades crónicas no transmisibles o transmisibles dependiendo de la ubicación geográfica de los pacientes. El segundo grupo, que empieza a ser una torre de Babel con el advenimiento y la evolución y cada vez eh, el florecimiento de los registros médicos electrónicos, es todos los datos que se configuran en la historia clínica de un paciente, teniendo en cuenta que desafortunadamente los sistemas de salud y particularmente en el territorio de Latinoamérica y Colombia no se escapa a eso, pese a los esfuerzos del gobierno y de las organizaciones de salud, eh, no se integran como un registro longitudinal de salud. Y esto es lo que en el argot de la informática clínica se conoce como la diferencia entre una historia clínica electrónica, que es un registro puntual en un ecosistema cerrado o semicerrado, que no comparte los datos de los pacientes, ¿sí? Y un registro electrónico de salud, en inglés Electronic Health Records, que rompe o que procura romper esos hilos y mirar la evolución del paciente a través de datos configurados a lo largo de la escala de tiempo que llamamos vida. Y el tercer grupo de datos, que no está eh, relacionado con la descripción de las condiciones de vida específicas y que generalmente no tiene datos incluidos en la historia clínica, y es esos datos que pueden predecir, ¿sí? Qué condición del paciente generará cambios futuros en su condición de salud o de enfermedad. Entonces, claramente una persona que tiene sobrepeso, que no hace ejercicio, que ingiere abundantes carbohidratos y que tiene una historia familiar de diabetes e hipertensión, pues es fácilmente predecible que por la carga genética y por las condiciones de hábitos de salud desarrollará en unos años diabetes e hipertensión. Pero eh, así como pudiera ser de claro, esas definiciones, hay una cantidad de condiciones y de categorización de enfermedad en donde todavía los sistemas de salud tienen una oportunidad muy importante en predecir desenlaces clínicos y deterioro de condiciones de enfermedad que ya existen en los pacientes, para tratar de generar intervenciones que retrasen la evolución natural de la enfermedad o que reviertan la condición de enfermedad del paciente. Este aspecto predictivo es el lado más débil del conjunto de datos que enfrentan las organizaciones de salud y los profesionales de salud que las operan, las manejan y las generan. Y es algo que empieza a complicarse mucho más a través de el desarrollo de un conocimiento enorme en ramas del conocimiento afines a la salud, que es la biología, la química y la medicina, en donde cada uno genera hilos de conocimiento con afirmaciones que pueden ser axiomas, verdaderos o falsos, que pueden tener a través del desarrollo del conocimiento en cada uno de esos hilos evidencias a través de métodos científicos
robustos que convierten verdades o paradigmas alrededor de el conocimiento en salud. El reto entonces empieza a ser mucho más exigente a comienzos de este siglo, porque esos silos de información tienen que empezar a integrarse en lo que se conoce como la ingeniería del conocimiento para generar un conocimiento biomédico integrado en todas las ciencias que contribuyen a los avances científicos en las diferentes áreas y especialidades de la medicina. Y en esto creo que es importante mencionar en toda la explosión de datos disponibles con la mejoría de las tecnologías y de los mapeos del genoma humano. Recuerden ustedes que a comienzos de este siglo uno de los grandes hitos en salud es el mapeo completo del genoma humano y nace la primera de las ciencias ómicas, que es la genómica, en donde se logra mapear el 100% del ADN humano y de entender que ese 100% del ADN humano, el 99%, comparte una estabilidad o una igualdad en todos los seres humanos y hay un 1% del genoma humano que es diferente en las diferentes razas, poblaciones y personas del mundo, y esa diferencia en el 1% es responsable de muchas de las enfermedades crónicas no transmisibles, que es la carga de enfermedad más importante que hoy está enfrentando el mundo moderno. A través de ese advenimiento de la genómica nace una disciplina gigante con el mejoramiento de las capacidades informáticas de los sistemas de computación, generando manipulación y procesamiento de grandes volúmenes de datos, y nace la bioinformática y con las tecnologías de la biología y de la química se pueden explorar ese microcosmos celular de los seres humanos, que termina siendo todo lo que generan rutas y conceptos de enfermedad relacionadas con expresiones de proteínas a partir de la transcripción del ARN y generación de metabolitos que pueden ser protectores o dañinos y que generan disfunción orgánica progresiva que se traduce en enfermedades de diferentes categorías. Lo importante es que esa conjunción de las ciencias ómicas y la convergencia de la química, la biología y los datos clínicos aportados por las ciencias médicas genera o empieza a generar una ventana de oportunidad y una visión diferente de la comprensión de los mecanismos de fisiología y de interacción de enfermedad. De hecho, si esto no hubiese ocurrido a principios del siglo, probablemente la respuesta de generar una vacuna de ARN mensajero para uno de los virus más letales que ha enfrentado la humanidad en los últimos 100 años, como fue el COVID-19, probablemente no hubiera sido posible en este siglo. Ya entrando entonces en el campo específico de los cuidados intensivos pediátricos, en donde hay unas particularidades muy claras y es, afortunadamente, la demanda y la frecuencia de utilización de las unidades de cuidado intensivo pediátrico aún en nuestro medio, dependiendo obviamente de la zona de la ciudad y de la zona del país a la que nos refiramos, es de manera importante inferior al número de demandas y de necesidades y de expresiones de enfermedad en los adultos. Eso hace que la baja frecuencia relativa comparada con los adultos genere dificultades en tener el número de datos importantes para poder hacer inferencias de predicción y generar
lo que llamamos los fenotipos de las enfermedades. Volviendo a la genética básica, recuerden que el genotipo es la carga genética de un individuo y el fenotipo es la expresión de ese gen. Entonces, hay un gen específico que permite que tengamos la coloración de la piel clara u oscura. Entonces, el genotipo que genera la coloración está en un cromosoma, en un gen localizado en alguna de las células, en muchas células de la piel, y el fenotipo es la pigmentación de melanina que produce el color de la piel oscura. Este concepto básico, para recordarlo, es mucho más complejo y amplificado cuando uno tiene niños en cuidado intensivo cuya frecuencia de enfermedad es más baja y la clasificación de esa expresión de diferentes fenotipos o formas de una misma enfermedad con expresiones y desenlaces diferentes para generar intervenciones que permitan en un ambiente tan exigente como cuidado intensivo proteger la vida y revertir la disfunción orgánica de los órganos de los niños que los han llevado a la terapia intensiva. El otro punto, como se menciona, es que sorprendentemente aún, a pesar del desarrollo de la medicina basada en la evidencia, los niños tienen una situación especial por leyes de ética médica que están muy bien configuradas, en donde los avances en la investigación hacen que los niños sean particularmente protegidos y no sea tan fácil reclutarlos en los modelos de investigación clínica que permiten el avance de las ciencias médicas. Entonces, eso hace que los niveles de evidencia con los cuales se están manejando en este momento los niños sean más consenso de expertos que ensayos clínicos aleatorizados doble ciego que se consideran en este momento el estándar de mejor evidencia o la aproximación metodológica de investigación más adecuada para resolver una pregunta de investigación como tal. Aquí es simplemente para mostrarles lo complejo que puede ser la fenotipificación de los pacientes. Y aquí estamos hablando de pacientes de todas las edades, en donde ustedes ven claramente 4 variables que enmarcan las diferentes expresiones de una condición que comúnmente se llama asma. Por supuesto, está en primer lugar la influencia del patrimonio genético. El segundo, que tiene que ver con la clasificación clínica, y es qué tan severos son los ataques de asma y qué tan frecuentes son los ataques de asma. El tercero es a qué edad inicia el asma, si es muy temprano en la infancia o si es un asma del adulto joven o ya del adulto completamente desarrollado. Y en el último parte del recuadro tenemos las variables en donde hay una prueba que mide la cantidad de volumen de aire que se expulsa en el primer segundo en una prueba estándar que se utiliza en los pacientes asmáticos que se llama espirometría. Cuando todo este marco se alimenta con las ciencias ómicas y se ven diferentes marcadores sobre los cuales no vamos a entrar en detalle, ustedes ven que el asma se convierte en una línea en donde hay predominantemente leucocitos ayudadores que se escriben en la gráfica como TH2 y leucocitos no ayudadores de inmunidad, ¿sí? Y esta diferencia de que haya una expresión amplificada de estos leucocitos es la que permite clasificar que haya una asma asociada a infección o asociada a enfermedad o lo que se llama asma neutrofílica, en donde
los pacientes en general responden muy poco a las terapias convencionales, como son los inhaladores con esteroides para revertir la inflamación del árbol bronquial. A diferencia del asma alérgica, en donde hay una mediación de otras expresiones de células inflamatorias, y si el desarrollo de esta amplificación de entendimiento de los mecanismos de enfermedad no se hubiera dado a través de las ciencias ómicas, probablemente los esquemas de tratamiento no podrían ser diferenciados hasta llegar a la cúspide de la pirámide del tratamiento asmático, que son las terapias con anticuerpos dirigidos a estas células que revierten completamente el proceso inflamatorio y hacen que entre 6 y 7 de cada 10 pacientes con asma grave logren una reversión y una disminución significativa de sus síntomas. Eso es pasar de 0 a 7 en este grupo de pacientes de cada 10 que tienen enfermedad severa con una esperanza de recuperación. Cuando hablamos entonces de una de las formas más habituales de capturar registros o datos de información, pues la calidad de los datos, independientemente del modelo del sector que estemos hablando, salud, minería, intervención social, pues es preponderante para poder generar entendimiento y el conocimiento necesario para desarrollar las intervenciones y las políticas, en el caso de salud, de abordaje de tratamiento. No voy a extenderme mucho, pero es simplemente para que ustedes vean que a pesar de que se registra una enorme cantidad de datos, no necesariamente todos los datos que están en una historia clínica tienen las 10 características que son necesarias para que haya unos datos de calidad, y los modelos de investigación o los modelos de predicción sobre los cuales hablaremos más adelante, que son la base para armar los modelos de inteligencia artificial y de aprendizaje automatizado. Si no hay una buena calidad de datos, pues las validaciones de esos modelos de inteligencia artificial no serán confiables, y habrá una resistencia natural de las comunidades médicas y las comunidades científicas a validar la utilidad de la inteligencia artificial. Por eso es muy importante que las fuentes de datos estén disponibles, sean exactas, estén validadas, estén completas, ¿sí? Que estén a tiempo apenas se realiza el diagnóstico, y que haya consistencia, que los patrones sean únicos y que no haya duplicidad de los datos, y que en general haya seguridad y confidencialidad, porque hay que cumplir con las políticas y las legislaciones cada vez más rígidas de habeas data, sobre todo en los entornos de salud. Ustedes han sido testigos de los ataques cibernéticos cada vez más frecuentes y dirigidos recientemente en el país a organizaciones grandes de salud este año. Cuando entonces entendemos que hay una enorme cantidad de datos que hacen parte de lo que se llama el Big Data en salud, pues podemos generar una construcción gráfica de lo que es el ecosistema digital en salud y cómo se desarrollará en los próximos años. Todo esto, por supuesto, acelerado por el advenimiento de la pandemia, en donde la transformación digital de todos los sectores, y salud no fue exento de esto, se aceleró con base a las exigencias de millones de comunidades en confinamiento y una economía semi-paralizada. Entonces, empezamos con la perfilación digital, la detección inteligente de condiciones, la perfilación molecular exhaustiva, que era lo que veíamos en el caso de la fenotipificación o de la clasificación diferenciada de los diferentes tipos de asma,
los backup integrados, los cuidados de soportes diferenciales, los tableros de médicos asistidos por inteligencia artificial detectando desviaciones de variables que generan patrones repetitivos que orientan a una alarma, a un deterioro de la condición de salud y anticipan una intervención o el refuerzo de una intervención terapéutica en curso. Las herramientas de soporte a la decisión médica y, por supuesto, todo lo que es analítica y, para terminar, con la vigilancia médica inteligente. Y para hacer más complejo este ecosistema, pues ahí están todas las realidades actuales del influjo y de la influencia de todas las capacidades tecnológicas que se han venido desarrollando. En el lado izquierdo ustedes ven la inteligencia artificial con las plataformas de aprendizaje y los modelos computacionales que logran el procesamiento del lenguaje natural, que es algo que ha sido un perfeccionamiento disruptivo porque genera la extracción de datos de narrativa médica en las historias clínicas para configurar patrones de etiquetado que le permiten a la inteligencia artificial ser una fuente confiable de datos y alimentar los algoritmos que generan la validación de los modelos predictivos que hoy en día se están montando o que ya están en curso con inteligencia artificial. Entonces, aquí, por supuesto, están otras fuentes de datos complementarias también muy importantes, como el Internet de las Cosas y un subgrupo que ya empieza a ser también importante en Internet de las Cosas médicas, que es el Internet del comportamiento de las personas. Entonces, ya hay aplicaciones que permiten a través de dispositivos de tonos de voz, de expresiones faciales, generar inferencias sobre el estado emocional de las personas y la influencia de las terapias alrededor de su condición de salud, que son situaciones que veremos en un futuro cercano. Y aquí entonces empieza un salto de paradigma que es muy importante. Y en la parte superior vemos el pivote sobre la cual se genera la medicina basada en la evidencia, el método científico, la investigación con métodos robustos, los estudios de costo-efectividad, costo-eficiencia, intervención terapéutica, caracterización de problemas de enfermedad, etcétera, que al final usan la bioestadística como rama importante de la estadística, definen un problema a través de una pregunta de investigación y una vez definido el problema y el abordaje metodológico para entender la respuesta o validar la hipótesis, es cuando el investigador se va a buscar los datos, recopila los datos y hace el análisis de los mismos. Entonces, el método es probar la hipótesis, que es una pregunta de investigación, generar un método de investigación adecuado y salir a buscar los datos. Cuando hablamos entonces de Machine Learning, por supuesto, son programas computacionales que cada vez eh, tienen un mejor desarrollo en donde hay una programación en donde la máquina no tiene un código explícitamente dirigido a responder una pregunta, sino a clasificar datos y a generar una tarea, un rendimiento y de acuerdo al rendimiento de esa predicción, mejorar la experiencia y generar el aprendizaje. Esto tiene una particularidad en medicina porque con los grandes volúmenes de datos, los algoritmos computacionales van a estar enfrentados, dependiendo del abordaje, a datos nuevos que van a encontrar patrones de identificación que pueden aplicarse a problemas relacionados con
situaciones pasadas o condiciones de desarrollo de enfermedad futuros, en donde los mismos datos pueden generar soluciones de una manera mucho más acelerada. Veamos entonces qué pasa con la inteligencia artificial y la unidad de cuidado intensivo pediátrica. El problema entonces de llevar a un niño a cuidado intensivo, en general cualquier paciente, en este caso los niños, es obviamente evitar que un niño gravemente enfermo fallezca y que las intervenciones terapéuticas de un equipo altamente especializado con tecnología, con intervenciones, con fármacos de alta eficiencia puedan revertir la disfunción de sus órganos que lo llevan al borde de la muerte. Y ustedes ven acá, esto es una estadística que ya tiene algún tiempo, pero la condición en general, revisando los datos recientemente, en Colombia en general, estamos con una tasa de mortalidad del 12%, que es una tasa muy alta si la comparamos con la mortalidad, por ejemplo, de Europa, que es el 2%. Obviamente esto tiene matices. Si hablamos de mortalidad aquí en Bogotá o en Medellín o incluso en Cali, la mortalidad será muy parecida, estará entre el 2 y el 5%, dependiendo de la institución y el grado de complejidad de pacientes que tengan, pero en general la mortalidad sigue siendo un problema muy importante en los países de la región, y Colombia como país no se aparta de esa oportunidad de seguir mejorando las intervenciones y los resultados de prevención de mortalidad en los niños. Los desafíos actuales, entonces, del cuidado pediátrico infantil intensivo. Hay pocas terapias de cuidado intensivo que, como lo mencionabas, están respaldados por niveles de evidencia. Hay heterogeneidad dentro del espectro etario. Hay limitación de que las investigaciones que se pueden hacer con mayor facilidad por condiciones éticas de reclutamiento de pacientes desde adultos no son inferibles a los niños por su fisiología y por el desarrollo de sus órganos. Y hay volúmenes menores de condiciones que son muy frecuentes en los adultos, y en los niños hay una condición heterogénea de enfermedades que hace difícil el abordaje predictivo basado en la evidencia. Y por supuesto está la dependencia de la forma tradicional de cómo se recopilan los datos frente a las exigencias antes mencionadas. Entonces, hay una enorme oportunidad para que la inteligencia artificial contribuya al desarrollo de la medicina basada en la evidencia, y es básicamente cambiar el curso de la severidad de la enfermedad. Y ustedes lo ven aquí en este gráfico, donde la barra azul representa el estado de salud, la barra de rosada, el grado de enfermedad severa, y aquí vemos el curso de la enfermedad donde hay un individuo, un niño sano, ¿sí? Y en este punto se detecta que hay una condición crítica que dispara la condición de enfermedad muy severa que lo lleva a cuidado intensivo. El gran valor de la inteligencia artificial en estos modelos de enfermedad a lo largo del tiempo es que permiten, ¿sí?, anticipar, ¿cierto?, que la estrategia convencional de identificación con las reglas de predicción clínicas actuales sin inteligencia artificial, que prácticamente, como ustedes los ven, la detección se da al límite de cuando ya el niño o el paciente está en una condición muy difícil, casi que prácticamente irreversible, a diferencia de la aplicación de un algoritmo de inteligencia artificial que permite que todas esas variables clínicas integradas eh, alerten a los equipos clínicos que hay una disfunción que viene en curso, y por supuesto la intervención se puede prevenir, ¿sí? Y las intervenciones terapéuticas se hacen de manera más temprana, y la probabilidad de muerte, aún en terapia intensiva, es mucho menor, y la curva se suaviza y el paciente vuelve a su estado de salud, de recuperación, eh, por una intervención terapéutica oportuna. Entonces, básicamente lo que apoyan los sistemas de inteligencia artificial en el caso de cuidado intensivo
y en los niños en particular es predecir de manera anticipada a través de una analítica con algoritmos automatizados las condiciones que predicen un deterioro de manera anticipada en la curva de tiempo para generar una intervención mucho más agresiva y oportuna. Entonces aquí vemos las 4 dimensiones en donde la inteligencia artificial puede apoyar el cuidado intensivo pediátrico en general. Entonces la primera dimensión es el diagnóstico médico de pacientes en estado crítico logra a través de procesamiento de texto e imágenes definir y reconocer que hay una enfermedad. Porque los médicos o tienen cargas de trabajo, hay volúmenes de datos que están en plantillas digitales o en ambientes mixtos de papel y digital, que no es infrecuente, y es difícil generar esa convergencia de alertas. Y uno de estos ejemplos es, por ejemplo, la capacidad de los sistemas de inteligencia artificial en diferenciar imágenes radiológicas de lo que es una enfermedad pulmonar de un problema del corazón, que es un reto porque el abordaje terapéutico es completamente diferente en cuidado intensivo. El otro punto, pues, son la predicción de la progresión de la enfermedad, de tal manera que los equipos clínicos pueden anticipar, como lo mencionábamos, la progresión de la enfermedad y generar intervenciones mucho más tempranas y no prácticamente cuando hay un grado máximo de irreversibilidad del deterioro del órgano o de la función celular. El tercero tiene que ver con herramientas que permiten utilizar la genómica, la proteómica para entender un patrón de expresión de enfermedad que hace que un paciente esté menos o más gravemente enfermo y que pueda predecir su desenlace eh, aún con los esfuerzos terapéuticos disponibles. Eso, en general, termina aplicándose en la forma más frecuente que utiliza en este momento la medicina y particularmente el cuidado intensivo, que es el aprendizaje supervisado automatizado, que se basa en el etiquetado de bases de datos y que utiliza un aprendizaje automatizado por clasificación cuando las variables que utiliza el modelo son categóricas, ¿cierto? Entonces es, por ejemplo, enfermedad leve o desenlace leve, moderado o severo, o hipertensión leve, moderado o severo, falla respiratoria leve, moderada o severa, ¿sí? O de regresión, cuando la variable dependiente que utiliza el modelo es numérica y utilizan técnicas de la estadística, ¿sí? Como la regresión lineal y otras. En este caso, las variables numéricas pueden ser, por ejemplo, el nivel de saturación de oxígeno, que es mayor de 90, menor de 90, por rangos o por valores absolutos, el nivel de ácido láctico en la sangre, el valor de la hemoglobina y una cantidad de variables numéricas que permiten utilizar los modelos de regresión. De manera menos frecuente se utilizan el Machine Learning no supervisado y las redes neuronales que se utilizan específicamente en el área de las imágenes, tienen un desarrollo exponencial gigante en este momento. Todo esto para simplemente recordarles que aún antes de que existiera la inteligencia artificial y los programas de computación basados en algoritmos de autoaprendizaje, eh, la predicción y lo que pasa realmente en la vida real, pues genera 4 posibilidades de que realmente sea un hallazgo verdaderamente positivo,
o que la predicción diga que sea positiva, pero en la vida real no se dé, que es lo que se llama falso positivo, los falsos negativos y los verdaderos negativos. Yéndonos entonces a los casos de aplicación, pues ustedes como ingenieros lo saben mucho mejor que nosotros los médicos, eh, eh, la importancia de obtener los datos, limpiarlos, prepararlos, entrar al modelo, etcétera, para seguir y mejorar y generar reiteración de tal manera que el modelo se va perfeccionando y su inferencia interna y su validación externa en el mundo real tenga un valor superior al 80 o 90%, que serían niveles aceptables para adaptar un modelo de inteligencia artificial que apoye el cuidado médico. Aquí tenemos entonces el primer ejemplo de la estratificación del riesgo de resultados de interés aplicado a la inteligencia artificial. Esto es un estudio muy interesante eh, que se hace en niños menores de 2 meses. Los niños menores de 2 meses son como los ancianos, las edades extremas de la vida. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad son muy sutiles y es muy difícil para los equipos clínicos y los médicos detectar condiciones graves, y solo cuando aparecen los síntomas hay una situación muy difícil de controlar con un riesgo de muerte muy alto. Y en este caso, lo que se hizo es eh, usar el aprendizaje automatizado en niños que llegaban con fiebre al departamento de urgencias, y un niño con fiebre puede tener un virus o una infección muy grave como una meningitis o una sepsis, que es una infección muy severa en la sangre que lo puede llevar rápidamente a la muerte. Y el modelo entonces utilizó eh, la regresión logística, el bosque aleatorio, la máquina de vectores de soporte y una red neuronal de capa oculta como modelos automatizados de Machine Learning. Y ustedes ven aquí la curva de caracterización de receptor operador, en donde fácilmente se observa que el área bajo la curva que tiene mejor desempeño es el bosque aleatorio. Este modelo demostró una sensibilidad del 99% y una especificidad del 75%. ¿Y esto qué significó para los equipos médicos que aplicaron este modelo? Que el algoritmo evitó la hospitalización y la intervención terapéutica o diagnóstica en casi un 30% de los pacientes. Es decir, en la muestra del número de niños que fueron observados y modelados en esta investigación llegó casi a los 900 niños. Y si se hubiera seguido el modelo de la regla de predicción clínica vigente en ese momento, se hubieran hecho 300 punciones lumbares y se hubieran puesto cerca de 400 pacientes expuestos a antibióticos, con las connotaciones de complicaciones, exposición a antibióticos, costo en salud, etcétera. Y esto es un ejemplo muy interesante de cómo un modelo de inteligencia artificial de bosque aleatorio logra, con los datos y con una regla de predicción clínica bastante sólida, alimentarla y potenciarla a través del aprendizaje automatizado de la máquina. El segundo ejemplo es la aplicación potencial en bronquiolitis aguda. Aquí ustedes lo que ven es un modelo de predicción clínica que está vigente aún, desarrollado en 1972 por los doctores Wolf, Dodd y Ferris, que lo que hace es caracterizar la severidad de leve, moderada o severa de la bronquiolitis, que es una infección respiratoria muy importante que afecta a niños menores de 2 años y que estacionalmente en Colombia hay un pico muy importante entre febrero y junio, y un segundo pico de infección respiratoria entre septiembre y finales de año. Y aquí, pues básicamente, este algoritmo de predicción clínica que no utiliza inteligencia artificial, simplemente una regla de predicción clínica, eh, muestra que unos niños o un niño que tiene estas características tiene una puntuación de 6 y genera una bronquiolitis moderada.
Veamos entonces qué pasaría en un ambiente hipotético en donde llegan al servicio de urgencias niños que tienen esa dificultad respiratoria moderada con la escala y tienen una radiología de los pulmones, una radiografía de tórax con pocas alteraciones. No hay neumonía, hay un atrapamiento leve de aire. En general, digamos, el pulmón parece no estar muy afectado desde el punto de vista radiológico. Ambos los niños están alrededor de 6 meses y estos niños, uno de ellos es previamente sano, otro es prematuro y otro tiene una enfermedad congénita del corazón. Y entonces este grupo de niños se sabe que tiene una probabilidad mayor de complicarse con bronquiolitis moderada, ¿sí? Por su antecedente de prematurez o por su enfermedad del corazón. Frente a los antecedentes, este niño tiene un padre con asma severa, ¿sí? Pero es un niño previamente sano. Este niño prematuro tiene padres sanos, no hay ninguna enfermedad, al igual que el niño con enfermedad congénita. La evolución de los síntomas, que es un tema también importante en la caracterización de la severidad de la bronquiolitis, a pesar de que en la escala de Downs no lo eh, incluye, menos de 24 horas y los otros niños, los niños tienen síntomas en los últimos 3 días. Cuando se hace la prueba de test virológico rápido a través de PCR en el servicio de urgencias, se identifica que el niño que es previamente sano y que tiene el padre con asma tiene una infección por adenovirus y tiene un conteo de glóbulos normal. La infección por rinovirus la tiene el niño prematuro y de infección congénita del corazón. Cuando se mira el conteo de glóbulos blancos en el examen de sangre, el niño prematuro tiene un conteo muy alto de glóbulos blancos, a diferencia del niño previamente sano, y al igual el niño de enfermedad congénita del corazón que tiene un conteo alto, no muy alto, pero sí alto, de glóbulos blancos. Y resulta que como está en pico respiratorio, eh, la regla de predicción sin inteligencia artificial le dice al equipo clínico que la probabilidad de que haya una falla respiratoria en las siguientes 24 horas está localizada en el niño prematuro que tiene infección por rinovirus y glóbulos blancos. Ya no se llama gestión de la información, ahora se llama área técnica. Desde ese punto de vista, aplicando la inteligencia artificial, tal vez hay alguien que tiene el micrófono abierto, perdón. Gracias. Entonces, aplicando la inteligencia artificial, podemos observar a través de una oximetría continua la variabilidad de la oxigenación durante la alimentación y a través de un algoritmo de deep learning, de aprendizaje profundo, podemos hacer una interpretación mucho más exacta de los hallazgos normales o anormales de la radiología de tórax que a los ojos de los médicos que están en la sala de urgencias o incluso de un experto radiólogo pediatra pudieran padecer desapercibidos. Cuando entonces aplicamos estas técnicas de inteligencia artificial, vemos que el niño previamente sano tiene una variabilidad de la oxigenación durante la alimentación sostenida en el 10% sobre la línea base, es decir, que tiene una oxigenación que pudiera estar de 90-88%, pero cuando llora o cuando come, la oxigenación cae alrededor de 80%. A diferencia del niño prematuro, que tiene una variación intermitente menor al 5%, y el niño enfermo del corazón, que no tiene variación significativa. Y cuando miramos la interpretación apoyada por la inteligencia artificial, observamos que el niño previamente sano tiene un compromiso microesmerilado, que significa que tiene afectación de los alvéolos muy severa en el 80% de los campos pulmonares, en donde la máquina a través de patrones comparativos es capaz de diferenciar los patrones grises y las escalas de grises con una exactitud mucho mejor que el ojo humano. Y
a diferencia del niño prematuro que tiene apenas un 20% del compromiso de los campos pulmonares y el niño enfermo del corazón que no tiene una afectación significativa de los pulmones. Y esto cambia completamente la decisión clínica de la única cama de cuidado intensivo disponible en este momento en el hospital y hace que la probabilidad del niño previamente sano, contrario al paradigma de conocimiento con la regla de predicción clínica previa, cambie a que este niño tenga una probabilidad de falla respiratoria severa en las siguientes 24 a 48 horas del 65% y la cama entonces es asignada con prioridad a este niño. Este es un ejemplo, digamos, hipotético, pero es lo que va a pasar en la realidad cuando la amplificación de las variaciones sutiles son imposibles porque es muy difícil y muy costoso que un equipo clínico durante una hora detecte las anormalidades o los patrones de desaturación durante la alimentación o el llanto de los niños que están en la sala de urgencias. Y el rendimiento de la lectura de rayos X usando Deep Learning va a ser cada día más exacto, sobre todo en los lactantes donde la variabilidad de lectura es enorme y prácticamente se convierte en un equivalente a echar una moneda al aire y decir que el niño tiene una radiografía normal o anormal. El tercer y último caso que vamos a presentarles son los equipos que apoyan la decisión clínica de inteligencia artificial, y este es un aplicativo de inteligencia artificial que tiene una combinación de capacidades en donde los datos entran, se hace un apoyo a las decisiones clínicas a través de variables, se predice lo que puede ocurrir y se generan alarmas alrededor de las variaciones en cuidado intensivo. Esto es lo que enfrentan los equipos de cuidado intensivo y los pacientes, una cantidad de tecnología, de bombas de infusión inteligentes, respiradores, monitores, capnógrafos que capturan una cantidad de datos que el equipo clínico tiene que interpretar, además de atender múltiples tareas. La solución entonces planteada por esta compañía que ya está funcionando y que hace parte de las capacidades de transformación digital de los mejores hospitales pediátricos en Estados Unidos, tiene un modelo basado en algoritmos, tiene un software de agregación de datos que permite la identificación anticipada de deterioro clínico, hemodinámico, respiratorio y permite generar alertas de comunicación en tiempo real y permite también facilitar la investigación para que el equipo de salud mejore la calidad del cuidado y sus habilidades de interpretación integrativa de múltiples datos. Entonces aquí lo que hace básicamente es tomar la confluencia de los datos duros a través de un software especializado. Las enfermeras no requieren estar escribiendo o tipeando en el computador o escribiendo en las sábanas la evolución de los signos vitales o laboratorios. Eso lo hace automáticamente la convergencia del software de la solución. Y ustedes pueden ver aquí cómo esa convergencia de datos y la analítica en tiempo real que hace el software mejora un tema muy importante, y es la conciencia situacional y es la capacidad de detectar, ¿sí?, un problema a tiempo y reaccionar rápidamente en una situación o una competencia de los equipos clínicos de cuidado intensivo que tiene que estar siempre al 100%. Esta solución permite entonces la captura integrada de datos, anticipa el deterioro clínico y permite investigar patrones de desenlace prospectivo o retrospectivamente para mejorar el desempeño clínico. Con una introducción reciente de menos de 2 años, las unidades de cuidado intensivo que han adquirido esta tecnología han reducido la readmisión de pacientes a terapia intensiva a cuidado en un 41% y han reducido el tiempo medio de estancia de cuidado intensivo en un 36%, lo cual significa prácticamente amplificar por 3 el número de camas sin hacer inversión y tener la oportunidad de que más pacientes se beneficien del acceso a la terapia intensiva. En conclusión, y ya para cerrar,
la presentación, es importante mencionar entonces que los algoritmos de aprendizaje automático y todos esos modelos de inteligencia artificial no van a reemplazar ni pretenden reemplazar las decisiones y el juicio clínico de los médicos y los profesionales de salud que lo acompañan. Pero sí están orientados y tienen una grandísima utilidad para en pacientes complejos con muchísimas variables de interpretación, hacer convergencias de datos y predecir desenlaces de manera anticipada y generar intervenciones terapéuticas en ambientes tan exigentes como el cuidado intensivo. La predicción, como lo hemos visto, no es nueva en medicina. La inteligencia artificial aportada y basada en la amplificación y el gran volumen de datos que constituye el Big Data en salud hace que los sistemas o los algoritmos previos de predicción clínica desarrollados sin analítica computacional se amplifiquen y se mejoren y tengan nuevas dimensiones en la medida en que hay más datos y mejor conocimientos de las ciencias ómicas. Y, por supuesto, permiten que la capacidad de la máquina y la velocidad de integración y de predicción le presenten a los clínicos escenarios de predicción para que puedan tomar mejores decisiones clínicas. Todo esto será posible si y solo si se mantienen los datos de alta calidad en salud, lo cual sigue siendo un desafío muy importante, porque si no hay datos de alta calidad, los algoritmos y los modelos de machine learning no serán efectivos y tendrán una predictibilidad muy pobre, en donde las comunidades científicas y particularmente las comunidades médicas tardarán en adoptar y generar confianza en la adopción e implementación Si quieren de estas empezar, empiecen y tecnologías. yo termino al otro lado. Ay, perdóname. Es que Y estaba por decirte que muy bien, ya para terminar también, la medicina basada en la evidencia va a seguir siendo la reina de las decisiones clínicas, pero la inteligencia artificial eh, tendrá su papel para mejorar las tareas y se espera que tenga cada vez un papel más preponderante en los próximos años. Eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta alrededor de la presentación. Carlos, muchísimas gracias, súper interesante. Tú sabes que a mí me encanta todo lo que haces y que